Y en la palabra del Señor quiero tomar unos versículos en Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 57. Quiero compartir la palabra del Señor en base a estos versículos. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso comienza diciendo o termina diciendo el apóstol Pablo en este capítulo 15 de Primera de Corintios, donde termina diciendo, dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si creemos en que Jesús vino, murió y resucitó y subió y descenderá, y hemos creído en nuestro corazón, hemos tomado un paso de fe delante de Él, que es lo que hacemos conforme está escrito en su palabra. Hay muchos pasajes en la Biblia donde nosotros encontramos acerca de cómo acercarnos a Dios, pero hay un solo pasaje tan claro que Jesús habló con un hombre, y ese está en uno de los evangelios, en el evangelio de San Juan. Y ese hombre con el cual habló Jesús se llamaba Nicodemo. Y cuando Jesús habló con él, le habló acerca de la importancia que era conocerle a él. Nicodemo era un hombre que sabía mucho, sabía acerca de la ley, pero no sabía cómo conocer a Jesús. Y Jesús tuvo un encuentro con él, y cuando habló con él le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Pero el hombre no entendía, así es que Jesús le explicó y le dijo cuáles eran las reglas a seguir para nacer de nuevo. Le explicó y le dijo que le enseñó que lo que era nacido de carne, carne era, pero que lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Así es que a veces la gente dice: todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos hijos de Dios, porque hijo es aquel que obedece. Y la obediencia se vive a través de la palabra de Dios. Ese es el principio, ese es el fundamento a seguir a través de la palabra de Dios, la obediencia. Entonces la escritura dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiera ido a la cruz y hubiera muerto en favor nuestro, en favor de la humanidad, no tuviéramos victoria. Pero a través de la muerte de Jesucristo, el apóstol Pablo dice, le está dando gracias, y dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Entonces la victoria nosotros la tenemos a través de la muerte de Jesús. Si Jesús no muere, entonces decimos que no tuviéramos esa victoria, porque estaríamos batallando todavía con sacrificios. Para salvarse no se necesita hacer ningún sacrificio. Lo único que uno necesita para encontrar la salvación es obediencia. Y la obediencia uno la va conquistando a través del proceso de la vida que uno vive en el camino del Señor. Y la va conquistando a través de una vida larga, extensa, a través de una vida de obediencia, que no se conquista en una semana, en un mes. No se alcanza con venir un día a la iglesia, no se alcanza con venir 2 semanas, no se alcanza con un año, se alcanza por toda una vida que Dios le da aquí en esta tierra. Y es ahí donde dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la muerte de Jesús nos hizo a nosotros hoy levantar las manos esta mañana y celebrar una victoria. ¿Por qué levantábamos las manos? Porque creemos en Jesús y creemos que hay una victoria. ¿Por qué Él muere? No muere como todos los hombres. Hay alguna gente que dice que Jesús vino para enseñarnos a morir. Jesús no vino para enseñarnos a morir, los hombres morían ya. Jesús no murió como cualquier hombre, no murió como los otros dos
que fueron colgados a uno y otro lado de él. Jesús murió como el Hijo de Dios, y la muerte de Jesús es totalmente diferente a la muerte de los otros. Jesús no muere como ellos. La muerte de él es un sacrificio por el pecado de la humanidad. Cuando Jesús está en la cruz y él muere, él no fue derrotado. La muerte viene para derrotar a los seres humanos, para llevárselos. Usted ve una persona que muere y muere en pecado, la muerte lo derrotó y se lo llevó. Pero Jesús no fue derrotado. Hubo alguien que le dijo en cierta ocasión: no permitas que eso acontezca. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Jesús tenía un propósito. Y Jesús no nació como todos los seres vivientes que vivimos en la tierra. Jesús nació, vivió y murió con un propósito. Él no murió antes ni murió después. Él tenía establecido un día exacto en el cual iba a morir. Así es que esa muerte de Jesús a nosotros en esta mañana nos declara y nos dice que hay una victoria para nosotros. Entonces, en la muerte de Jesús nosotros no encontramos una derrota, no encontramos una miseria. Nosotros en la muerte de Jesús encontramos una victoria grande. Cuando alguien muere, se llora, se lamenta. Y Jesús, cuando él muere, alguien se acercó a llorar por él y a lamentarse porque alguien se estaba yendo. Pero Jesús le dijo que llorara por ella misma. O sea, no había necesidad de llorar por él, porque ese era el propósito. Cuando alguien se muere, lloramos porque nunca lo vamos a volver a ver. Pero a Jesús sí lo vamos a volver a ver. Él va a descender. Él está aquí en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Su presencia nos atrapa, nos atrapa, porque Él está aquí entre nosotros. Él no es como cualquiera que muere y viene. No, Él murió y está presente aquí porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Él está aquí en tres personas en esta mañana. Él está en el cielo y en todo lugar, y está aquí en este lugar. El diablo no es omnipresente, omnisciente ni omnipotente, pero Él sí es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él está en todo lugar. Él lo hace todo. Él es el todo, porque Él es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la vida de nosotros está compuesta de luchas y pruebas, de dificultades en la vida que vamos enfrentando paso a paso. Pero en cada una de ellas encontramos a alguien que va delante de nosotros, y ese se llama Jesucristo, que va adelante de nosotros guiándonos y abriendo el camino para darnos una victoria. Hay gente que piensa y dice: no, yo estoy en este país porque soy bueno, porque puedo. No, estamos aquí porque Dios nos ama. Quizás había otra gente mejor que nosotros, pero el amor de Dios fue tan grande hacia nosotros que hoy nos tiene aquí en esta mañana. Hay gente que dice: no, pasó la pandemia y se murieron y yo no morí. Gracias a Dios que tenemos vida, porque la misericordia de Dios, como decía el hermano, estuve al lado de mucha gente. Quizás alguna gente de esas tenía los mismos problemas de salud. Quizás hemos saludado, hemos convivido con gente en esa ocasión que estaba tan tensa el ambiente, pero Dios fue bueno con nosotros. Quizás algunos vino ese mal y nos atacó, y quizás era el momento en el cual el enemigo quería llevarnos, pero Dios nos estaba dando una oportunidad más, porque en Él nosotros tenemos la victoria. Entonces, todos los aspectos de la vida cristiana dependen del gran acontecimiento de la muerte y la resurrección de Jesús. Todo depende de la muerte y de la resurrección de Cristo Jesús al ir a la cruz del Calvario. Entonces, ese día fue un día tan especial porque hubo un acontecimiento tan maravilloso cuando Jesús, no solamente cuando Jesús muere, sino que cuando Él resucita. Imagínense que el templo se abrió en dos. Los muertos resucitaron. Y hermanos,
fue un acontecimiento tan especial. Pero eso no se quedó ahí. Eso sigue como si hubiese sido hoy en esta mañana la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, porque Él vino, y eso hace muchos años, pero eso sigue vigente hoy, porque Él sigue siendo el mismo Dios, Él sigue siendo el mismo perdonador. Él no dice, mira, tú pecaste demasiado esta mañana, el día de ayer, la semana que pasó, y te vas a sentar en este lado. Tú eres el más santo y te sientas aquí a la derecha. No, Él a todos nos trata igual, independientemente como hayamos venido en este día o como estemos, como alguien esté en este día. Él lo único que hace es que Él nos extiende la mano y nos llama, porque su muerte, hermanos, es una victoria maravillosa para nuestra vida. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 4 y versículo 25, dice: sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Él, el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice esta escritura, si no dice que también respecto a nosotros en quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él. Está hablando de la gente que cree en Él, dice, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Dios levantó de los muertos a Jesús, entonces dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Ayer se murió alguien como cualquier mortal, pero Él no, Él se entregó, dice, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, si Él se entregó por nuestras transgresiones, es por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Pero ¿sabe para qué se entregó? Por el pecado, pero también se entregó para que nosotros fuésemos justificados. ¿Qué pasa cuando una persona va a ser sentenciado y resulta culpable? Lo va a juzgar, va a venir una condena sobre él y lo van a mandar a tantos años, a una cadena perpetua, castigado por toda una vida. Pero ¿qué pasa cuando a alguien lo declaran inocente ahí? Entonces Jesús, lo que el bien, la muerte de Él, lo que Él hace es que muere por nuestras transgresiones. Dice un cantor que no debería de haber muerto Él, sino que los que deberíamos de haber muerto somos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía ninguna culpa, ningún pecado. Él es Dios. Pero nosotros sí estamos llenos de maldades, de culpas, de pecados. A diario, a cada momento cometemos injusticias, cosas incorrectas delante de Él. Pero Él se entregó, dice, por nuestras transgresiones. Así que si usted abre en esta mañana el libro, su vida, y usted se da cuenta que hay muchas cosas, transgresiones, pecados, desobediencias, tantas cosas que hay en la vida dentro del ser humano. Usted en esta mañana puede estar aquí presente, pero su mente puede estar en otro lado. Su mente puede estar en la casa, su mente puede estar en la fiesta, pendiente de lo que va a ser la semana que viene o el día que viene. Puede estar en otro lado. Pero ¿sabe qué? Jesús vino y murió por nuestras transgresiones y resucitó para que nosotros fuéramos justificados y fuéramos no declarados culpables, sino que fuéramos declarados justos. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que todo un castigo por toda una eternidad en el infierno, Jesús dice, te quito el castigo y eres libre, eres justificado, eres justo, tus pecados, tus culpas son perdonadas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Él nos declara a través de su palabra que somos justificados. Alguien puede decir, pero ¿cómo puede decir que es santo? Ellos dicen que son santos. La palabra del Señor lo dice. Y la palabra del Señor dice que cuando venimos a Él en esta condición de pecado, entonces Él a través de su resurrección nos justifica. ¿Qué es? Que no hay castigo. Cuando nosotros cometíamos una falta,
mamá nos castigaba severamente por la falta. Pero cuando nosotros cometemos una falta delante de Dios, Él no nos castiga severamente, sino que Él nos perdona. Él cubre nuestro pecado. Él cubre multitud de pecados con su sangre. Entonces Él nos cubre. El versículo 26 dice: Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Eso es lo que dice otra versión, que Dios dice entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Entonces, a través de la muerte de Jesucristo, nosotros somos declarados inocentes. Qué bueno es que Él cree en nosotros y confía en nosotros que vamos a seguir sus caminos, pero Él nos declara a nosotros inocentes. La justificación, o sea, Jesús nos justifica. La justificación de nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, que la perfecta justificación que a favor de los hombres consiguió Cristo por su muerte expiatoria en la cruz, hermanos, Él pudo romper todo lazo y toda atadura y pudo vencer la muerte y salir victorioso a través de la resurrección. Jesús hizo todo eso, o sea, a través de la justificación Él rompió y rompe cadenas. A través de la justificación el Señor Jesús rompe situaciones. Por ejemplo, si una persona vive en adulterio, a través del perdón y la justificación, Jesús rompe esa cadena. Una persona puede vivir en un pecado, en cualquier pecado que esté viviendo, pero cuando viene al Señor Jesús, Él rompe esa cadena y justifica a esa persona. Pero no quiere decir que solamente lo justifique y se quedó ahí. Hay dos partes ahí que hay que emprender en el camino: la de Él y la nuestra. La de Él es que nos va guiando y la de nosotros es que comenzamos a apartarnos porque Él nos ha justificado. Si el juez le dice a este hombre que fue sentenciado y lo declara inocente, ese hombre sabe que lo habían acusado por una muerte. Pero cuando el juez lo perdona, él sabe que fue juzgado, entonces él tiene que cuidarse porque en una ocasión lo llevaron ahí. Entonces, si fuera así la razón, que tenemos un hombre que ha sido llevado para ser juzgado por la ley, pero lo hallaron inocente, él tiene temor porque sabe que un día puede ser de que vuelva a juicio por lo mismo. Entonces, lo que él hace es cuidarse. Pero puede ser de que a alguien se le perdonaron las faltas que cometió, pero le dan reglas a seguir. Puede ser de que haya sido quizás un violador y le dan cuántas reglas, cómo debe de vivir, en qué áreas tiene que vivir y todo. Pero él tiene que cuidarse. O quizás era un asesino y cumplió su sentencia y sale, pero sale con un montón también de reglas de ahí, porque él tiene que cuidarse. Una porque no le vayan a hacer daño, pero otra porque puede volver a caer en lo mismo. Entonces, ¿qué es la persona que ha sido justificada? Tiene que tener cuidado porque en algún momento puede volver a caer en el pecado. Y Jesús lo justificó, lo perdonó, pero ahora lo que tiene que hacer es cuidarse. Eso es lo que pasa muchas veces, que el Señor Jesús nos justifica y como nos ha justificado, nos ha perdonado, volvemos a lo mismo. Él nos perdona. Jesús te perdona, pero lo que sí pasa es que cuando el Señor nos ha perdonado, es como cuando le decimos al hijo: mira, yo te perdono esta, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Si lo vuelves a hacer, vas a tener consecuencias de lo que hiciste. Eso se le dice al hijo: te perdono ahora, no me castigues. Sí, te perdono ahora,
pero lo que pasa es que si lo vuelves a hacer te voy a castigar doble. Lo que pasa es que si volvemos a caer en el mal, entonces Él nos perdona, pero vienen consecuencias sobre eso. La desobediencia trae consecuencias a la vida. Pero yo entiendo en esta mañana que el Señor es grande y es misericordioso. Y lo que uno tiene que hacer solamente es alinear su vida. Es cierto que hay luchas. Usted que ha perseverado por un tiempo se ha dado cuenta que ha luchado para llegar acá. Usted que se ha apartado del camino del Señor se ha dado cuenta que encontró con luchas. No fueron para vencerlo, fueron luchas para que saliera adelante, pero se dejó vencer. Pero quiero darle la noticia en esta mañana que Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darle vida a usted. Así es que no permita que la muerte regrese a usted, porque la muerte suya no es como la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue una muerte de victoria, pero la muerte en pecado es una muerte en derrota. Jesús está aquí en esta mañana. La salvación es tan linda. Si confesamos nosotros con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra del Señor que seremos salvos. Romanos 10:10 dice: pues si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón, entonces, lo único que uno debe de hacer es creer con el corazón y llevar al corazón la obediencia. Con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea el nombre del Señor.